Buenas tardes, este es nuestro segundo informe de laboratorio, donde hablaremos de la fermentación en fase líquida. En las ventajas y desventajas de la fermentación en fase líquida o fermentación sumergida. En cuanto a la parte de ventajas, tenemos que su distribución es homogénea en cuanto a los nutrientes y el crecimiento de microorganismos. También se facilita la medición de las variables de temperatura, pH, velocidad de agitación y oxígeno. Tiene una disponibilidad de alto contenido de agua para el crecimiento de nutrientes y las desventajas, pues el uso de los equipos y los medios tiene un costo muy elevado, tiene un proceso posterior complicado, costoso y es muy difícil eliminar los desechos. Y por último, tenemos un alto consumo de energía. Dentro de los productos de importancia industrial, tenemos los siguientes procesos a partir de la Saccharomyces cerevisiae o el Clostridium o Thermosilum o Amimonas mobilis más azúcar de caña o remolacha de almidón de maíz, se obtiene bioetanol que se utiliza como combustible. También tenemos el Clostridium acetobutylicum más glucosa. Con esto se puede obtener acetona y butanol. La acetona se puede utilizar como disolvente en la fabricación de esmaltes y el butanol en la fabricación de detergentes. También podemos tener Bacillus thuringiensis más harina de soja o extracto de levadura produciendo bioinsecticidas. Y también el Penicillium crisogenium más glucosa al 2% para la obtención de penicilina. Bueno, dentro del desarrollo experimental, para realizar la fermentación líquida, lo primero que hicimos fue preparar soluciones de 20 gramos sobre litro con agar software sin glucosa. También preparamos otra solución de 30 gramos sobre litro con agar software y 1.001 gramos de glucosa. Otra de 40 gramos sobre litro de agar software con 2.002 gramos de glucosa y otra de 50 gramos sobre litro con 3.002 gramos de glucosa. Aforamos a 100 mililitros, tapamos con papel, cinta y procedimos a esterilizar. Luego, con una asa estéril tomamos parte de la biomasa y suspendimos en cada uno de los medios estériles y se sometieron a agitación por 48 horas. Luego, procedimos a determinar el peso seco de cada uno de los tubos de centrífuga, obteniendo los siguientes pesos. El tubo 1, 5.589 gramos, el tubo 2, 5.612, el tubo 3, 5.596 y el tubo 4, 5.572 gramos. Luego, en cada uno de ellos dispensamos 12 mililitros de cada uno de los caldos del cultivo en los respectivos dos tubos de ensayo, centrifugamos a 200 revoluciones por minuto por 15 minutos, separando el medio de cultivo de la biomasa. Luego se descartó el sobrenadante, adicionamos otros 12 mililitros del medio de cultivo y se repitió el proceso hasta finalizar el medio de cultivo. Los peles se suspendieron en una solución isotónica de cloruro de sodio al 9% para lavarlos. Centrifugamos y secamos por 72 horas a 60 grados centígrados. Pasadas las 72 horas, dejamos los tubos en desecador 15 minutos y procedimos a pesarlos. Estos fueron entonces los datos de la biomasa final obtenidas, fueron obtenidas con la misma balanza que utilizamos inicialmente. Bueno, los datos iniciales finales del peso de los tubos de centrífuga fueron los siguientes. Para el tubo 1 se obtuvo entonces una concentración de 1.384 gramos por litro, para el tubo 2 1.354, para el tubo 3 1.689 y para el tubo 4 2.115. También estos obtuvieron unos pesos iniciales de centrifugación de aproximadamente entre 5 y 6 gramos para los pesos iniciales, mientras que para los pesos finales se obtuvieron tubos con una centrifugación de masa de 5.7 gramos en un promedio. La centrifugación de azúcares y etanol fue obtenida
fue calibrada de la siguiente manera. Primeramente, se dispuso de cada una de las concentraciones con las que contamos en tubos de ensayo, que contaban con 0,2 mililitros de sobrenadante y 0,8 mililitros de agua, a los que se les adicionó después 1 mililitro de agente DNS. Estos fueron ebullidos por cerca de 10 minutos. Eh, pues se prosiguió con un proceso de enfriamiento para adicionarle 10 mililitros de agua y finalmente fue leída su absorción a 540 nanómetros. Luego de hacer estos cálculos, obtuvimos una curva de calibración de la glucosa. Esta fue obtenida en el primer informe de laboratorio con la absorbancia sobre la concentración. Siguiente. Luego con esta gráfica obtuvimos una ecuación de Y, mx más b. Entonces con esto tenemos la absorbancia obtenida en este informe de laboratorio, la cual se reemplazó en Y y despejamos X para obtener la concentración final. Con esta concentración final y la concentración inicial de 20, 30, 40, 50 gramos sobre el litro, hicimos la resta y obtuvimos un consumo de 19.9, 29.36, 37.5 y 44.9 gramos sobre el litro. ¿Listo? Sí. Estas fueron la cromatografía obtenida de etanol con el sobrenadante y pues obtuvimos 4 cromatografías, siguiente, con las que, siguiente, siga, siga, con las que luego reemplazamos en esta curva de calibración, en esta ecuación que obtuvimos en la siguiente diapositiva, con estos valores y en esta ecuación dependiente. Con las áreas obtenidas, entonces reemplazamos en Y y obtuvimos una concentración de porcentaje volumen-volumen, y con la densidad, esto lo pasamos a la concentración de gramos sobre litro, para así ya tenerla para los cálculos de YXS. ¿No? Entonces, estos son los datos obtenidos de YXS. Para el YXS es biomasa producida sobre la glucosa consumida. Entonces el YXS del tubo 1, 0.0693, del tubo 2, 0.0461, del tubo 3, 0.045 y del tubo 4, 0.0471. Para el cálculo del YPS es el etanol producido sobre la glucosa consumida. Es el del YPS del tubo 1, 0.211, el del tubo 2, 0.297, el del tubo 3, 0.235 y el del tubo 4, 0.298. Finalmente, nuestras conclusiones fueron que la concentración de biomasa aumenta en concentración de carbohidrato en el medio de cultivo. Igualmente, se observó un consumo por parte del microorganismo en función de la concentración del carbohidrato. Esto se avala gracias a nuestras curvas de calibración, las cuales fueron igualmente muy cercanas a 1, al igual que en el primer informe. Se obtuvo también un área de señal de cromatografía mayor al aumentar la concentración de etanol. Y finalmente también se pudo evaluar un aumento en el rendimiento de la biomasa de etanol conforme a la concentración de carbohidratos. Esto, lo cual es señal de que hay un metabolismo fermentativo bastante fuerte en forma de nuestros Saccharomyces cerevisiae.